¿Qué tal? Por acá sin mentiras, de nuevo con todos ustedes. ¿Están viendo esa foto? Eso fue en 2019, cuando tiraron el asalto en bloque. Varios presidentes del Grupo de Lima. Ahí está Piñera a la izquierda, Duque al centro, Guaidó más joven, y aquí está el de Paraguay, que nos debe más de 300 millones de dólares. Les prometieron a todos los venezolanos que iban a derrocar al gobierno de Venezuela. Les prometieron villas y castillos en sus países, que abandonaran Venezuela, que la dictadura, que los derechos humanos, que el hambre, que la miseria. Promovieron todo tipo de sanciones. Promovieron todos los bloqueos y nos robaron todos los activos en Venezuela. Ayudaron a destruir con las sanciones nuestra economía. Lanzaron de manera indirecta una guerra económica para acabar, arrodillar al pueblo de Venezuela. Luego de eso, que los venezolanos se fueron a sus distintos países creyendo en cuentos de caminos, esto es lo que tenemos en la actualidad. Esto es Iquique. Más de 100 familias que pernoctaban en una plaza pública más de un año, sin acceso a nada allá en Chile, sin respeto de sus derechos humanos, crearon una gran pira, agarraron todas sus pertenencias y la lanzaron a esa pira. Los que hablan de Venezuela en la ONU, del irrespeto a los derechos humanos, guíense por esto en Chile, sin ningún tipo de resguardo. Que los venezolanos son fastidiosos, que hay AMPA, que hay corrupción, que hay, ¿cómo se llama esto? Delincuencia. Bueno, son los venezolanos. Y entonces, ¿para qué existen los carabineros en Chile? ¿Para qué existen allá? Existe la justicia, el sistema judicial de Chile. Lo que no podemos permitir, yo como venezolano, es ver estas acciones vandálicas, violentas, de irrespeto a niños, a jóvenes, a familias vulnerables, que le echen todas las pertenencias y que lo hagan como un gran logro a nivel mundial. Porque además esto se ha convertido, déjame decirlo, en una campaña presidencial que, como sabemos, está en Chile, y los migrantes venezolanos son el foco, son el objetivo de esa campaña. Ya nosotros hemos tenido bastante con Chile. Chile promovió como ningún otro país las sanciones en Venezuela. Chile nos ha deportado de manera inclemente, de manera abusiva, de manera irrespetuosa, de manera humillante a cantidades de venezolanos. No así nosotros hicimos en los 70 con los chilenos que vinieron a nuestro país. El gobierno de Chile, después de haberse estado en el Grupo de Lima, diciéndole prácticamente, bueno, vengan para acá, bueno, salen con visa, que primero tienen que tener visa los venezolanos para entrar a Chile. Luego los que han entrado de manera ilegal, le hacen lo que le están haciendo allí en Iquique. Luego lo deportan. No hay ningún tipo de ayuda social, pareciera. No hay ningún tipo de resguardo de sus más elementales derechos humanos. Han hecho de la inmigración venezolana un negocio, como se lo he venido manifestando en distintas oportunidades. Un verdadero negocio. No solamente los chilenos, allí también están los colombianos, están también allí los paraguayos, están los brasileros, están los ecuatorianos, están los peruanos, están los colombianos, están los chilenos detrás de esa mega olla que ponen gobiernos internacionales, que ponen instituciones, ese gran pote de dinero, y ellos se quedan con todo eso. Guaidó y su gente se robaron todas las ayudas humanitarias. Allá no hay ayuda para estos venezolanos. El país del norte acaba de dar más de 300 millones para donarlo en ayuda humanitaria. ¿A dónde usted cree que va a parar ese dinero? A todos estos países, a todos estos que están detrás, inflando cifras de migrantes venezolanos. Esto, lo que hemos visto en Chile, es un acto de maldad extrema que como venezolanos hay que denunciarlo. Hay que frenarlo. Más allá de las razones que hubiese, que seguramente hay razones para estar con descontento, más allá de eso. Pero no podemos nosotros como seres humanos tomar la justicia por nuestras manos.
Si hay lo que hay allá en Iquique, deben ser los órganos jurisdiccionales de Iquique quienes tomen bandera en esto y acaben con el delito, sean de cualquier tipología. Pero lo que no pueden hacer es esto, la violencia y la maldad a su extremo, como dijo muy bien la ONU, es un acto de humillación, de maldad, perseguir, desalojar, expulsar de esta forma a nuestros connacionales. Esto no tiene. Yo les digo a todos los venezolanos, Venezuela no está bien todavía económicamente, pero ha dado señales claras de que este país poco a poco va levantando la panza del avión para una vez que agarre vuelo este país, va para arriba. De tener un salario mínimo de 400 a 500 dólares como hace 8 años atrás, mensuales como lo teníamos, era el más alto de América Latina y estábamos entre los 30 países con menor desigualdad del mundo por los índices Gini. Nosotros tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante. Y todos esos migrantes, Dios mediante, van a regresar a nuestro país y a rehacer sus vidas, los que quieran regresar. Tenemos las puertas abiertas. Aquí nos quedamos aguantando la pela. Muchos se fueron buscando un futuro diferente. Algunos lo han conseguido, lo han logrado, y otros, lamentablemente, son fruto de esto que estamos viendo ahorita en Chile. Dejamos el video hasta aquí. Espero tus puntos de vista, tus orientaciones al respecto, pero por donde mete la cabeza los venezolanos, sea en Brasil, sea en Colombia, sea en Ecuador, sea en Perú, sea en Chile, hemos visto actos enormes de xenofobia y de rechazo contra nuestros connacionales. Dejamos el video hasta aquí, muchas gracias y será hasta la próxima.